Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, retomando, ya nos queda poquito. Retomando, entonces, vimos todo lo que aconteció en la colonia, cómo era la minería, cómo era la mano de obra, cómo extraían los minerales, también cómo la organización que tenían. Vemos que es un espacio, una época de nuestra historia en donde pues difícilmente se dieron las condiciones de vida, por lo que pues no había como un orden en sí, o sea, como que cada uno iba por su lado y cada uno pues tomaba sus tierras, cada uno pues hacía pues lo que consideraba mejor, ¿no? Pero entonces no había como una organización fuerte en torno pues a lo que denominamos colonia, a comparación de las colonias vecinas, por ejemplo las portuguesas, también las colonias americanas, lo que descubrió, lo que invadió Inglaterra, lo que es Norteamérica, Canadá, esas colonias pues sí tuvieron una organización mucho más fuerte que las colonias españolas. Y es raro porque pues las colonias españolas eran las más extensas. Recuerden que todo el territorio, el imperio español llegó desde la parte norte de México, de lo que hoy es México, y llegó hasta el borde de abajo del continente, lo que se denomina la Patagonia, que es donde se junta lo que es Chile con Argentina. Entonces, era un territorio muy extenso, pero lastimosamente muy mal organizado. Entonces vamos a ver como tal las condiciones de la arriería. ¿Alguien sabe qué es eso? Quienes de pronto tengan conocimiento del campo, todo eso. No, señor, pero ¿arrería? No, señor. Uf, ¿donde hacen las espadas y todo eso? No, señor. No, em, ¿qué? Eso es donde está el herrero, eso es diferente. Herrería, eso es diferente. La arriería, esa donde pues se da Le como ponen las, como lo que le ponen en las patas de los caballos. tiene que ver con ¿La eso, muy bien, herradura? con el tema de los Uf, ¿y transportes las de armaduras? tracción de carga. No, eso es con la herrería. La herrería es más que todo como la base fuerte de lo que es el transporte de mercancías dentro de la colonia. O sea, acuérdense que antes no había ni camiones, antes no había carreteras, antes no había aviones, antes no había nada de eso. Entonces, antes lo único que podía ayudar a transportar mercancías, o sea, de los asentamientos de cultivos a las ciudades, a las veredas, a otras distancias, era, era pues los caballos, la mula, todo eso. Entonces, en este periodo, pues vamos a ver un fuerte en el tema de que se va a usar mucho el caballo, mucho el tema de las bestias para poder mover grandes pesos de mercancías y también pues transportar la gente. Entonces vamos a empezar a ver. Entonces, Wilson, ¿puedes ayudarme con el primer punto, por favor? Wilson. Sí, señor, profe. El desarrollo económico y el protagonismo que tuvo Antioquia se debió a tres elementos: la minería, la agricultura y el cultivo del café. Bueno, entonces, en la colonia, uno de los mayores productores en cuanto al tema minero, todavía sigue siendo, al tema agrícola, era Antioquia, lo que es el departamento de Antioquia. Mm, bueno, Boyacá también tenía su fuerte en el tema agricultura, pero entonces aquí vemos que en el tema de sobresalir en la colonia, pues se lo llevó Antioquia. Um, lo que es el café, lo que es el tema de diferentes elementos que hoy en día todavía exportamos, es gracias a que pues es algo tradicional en nuestro país, pues la exportación del café, la exportación de papa, la exportación de maíz, es muy representativo porque siempre se llevó desde la colonia ese tipo de cultivo. ¿Listo? ¿Profe, puede Entonces, leer? ¿qué aspectos, dame un segundo, qué aspectos teníamos ahí con el tema de poder impulsar esa economía? O sea, estaban los cultivos, pero pues no había como manera de transportar lo que se cultivaba y tampoco pues había manera de llevarlo a las ciudades. Recuerden que estaban los pueblos, que los españoles trataban de mantener varios pueblos dentro del territorio para pues mantener un control político alrededor. Por eso en todo lo que es Latinoamérica encontramos muchos pueblos, en cualquier cantidad de pueblos porque pues era como la distribución española en ese entonces.
¿Listo? Entonces vamos a ver qué sucede. Segundo punto. Ya te doy la palabra, Sofía. Dana, por favor. Dana, segundo punto. Pero yo quiero leer. Señor profe. Estos aspectos tuvieron como soporte la arriera Arriería. que constituye ¿Sí? ¿Se fue la onda? Dana, ¿no te escuchamos? que constituyó en el transporte, la cual desarrolló de caminos, vías y comercio. Bueno, entonces, aspectos fundamentales, y esto sería bueno que ya lo fueran anotando. Entonces tenemos el mayor soporte de esa economía que empezaba a surgir, pues obviamente era la arriería, porque acuérdense que en este periodo de tiempo no hay ni máquinas, no hay electricidad, no hay nada de eso porque todavía no se ha inventado. Entonces nos dicen, consistió en el transporte de mercancías al lomo de mula, o sea, lo que estamos viendo, que pues el lomo de las mulas era puesto con una serie de canastas y ahí se metía la mercancía o sencillamente la mercancía ya iba empacada y se colgaba encima de la mula a través de cuerdas y pues a raíz de esa tracción de animales pues transportaban las mercancías. Pero fíjense que no era algo sencillo porque tampoco había muchos caminos. Habían caminos destapados, las trochas, y pues los animales muchas veces tenían que cruzar todo este camino para poder llegar a un pueblo o poder llegar a una ciudad donde pues se pudiera comercializar el producto. Entonces nos dice acá que se desarrolló una red de caminos, vías y comercio, claro, no bajo las mismas condiciones o bajo las condiciones que a comparación de otras colonias, que por ejemplo ellos pavimentaron varios tramos de vías para poder mejorar el tema de la conectividad, sino que eran más que todo caminos artesanales y obviamente muchos de ellos eran muy difíciles y que eso también recaía al tema del tiempo, o sea, si llovía mucho, pues había caminos en donde no se podía transitar por el tema del derrumbe, etcétera, etcétera. Entonces era un poco complejo y pues ustedes se imaginarán que a raíz de eso pues era un poco costoso el producto dependiendo de dónde viniera, ¿no? Dependiendo de dónde viniera era más costoso por el mismo tema, de que era difícil de transportar. Bueno, continuamos, por favor, Sofía, primer punto. Bueno, los arrieros trabajaban en muladas extensas de las que generalmente no eran dueños. Bien. Mm, Muladas, o sea, un conjunto de mulas en donde generalmente el dueño era un terrateniente español o criollo. Criollo es hijo de españoles nacido en América y pues obviamente ellos le daban como un sueldo para que trabajara esas mulas. Era como un alquiler prácticamente, un alquiler de las mulas. ¿Listo? Continúa, por favor, Joseph. Profe, Segundo. después de Joseph, ¿puedo leer yo? Tranquilos, muchachos. Yo le doy la palabra a cada uno. Joseph, segundo punto. Iban aprendiendo del oficio, ascendían y recolectaban algún dinero para hacerse propietarios de ciertas mulas. Bueno, como es prácticamente, si se dan cuenta, las mulas eran como los camiones de hoy en día en nuestras carreteras y eran también costosas. Y obviamente rara vez estas personas, los que alquilaban las mulas o los que le trabajaban a otros los animales para ganar dinero, reunían un poco para poder comprar ellos mismos su propia mula. Y pues obviamente eso en ese entonces era bastante, pues yo no voy a decir lucrativo, pero sí tenía una sólida tema económico porque pues era lo único que ayudaba a transportar las mercancías, era lo único. Y pues obviamente el trabajo tan arduo que esto conlleva porque es caminar con el animal cientos de kilómetros, tal vez algunos casos miles, pero entonces
era la única alternativa para poder desplazar las mercancías. ¿Listo? Continúa, Divani, por favor. Se inicia, se iniciaban como sangreros, muchachos que no poseían la fuerza para alcanzar el bulto, pero desempeñaban el oficio de cocineros y otros labores. Bueno, aquí empezamos a ver el perfil del arriero. El arriero pues era aquel en donde trabajaba el tema de los animales. Muchas veces no era muy corpulento para poder cargar el material, pero sí era muy hábil con el tema de la cocina, con el tema de alimentar los animales, de mantenerlos sanos, de cuidarlos. Y pues eso le daba como cierta utilidad para poder orientar los animales cuando cargaban varios. Recuerden que, bueno, acá vemos solamente una mulita, pero en ese entonces eso eran muchas mulas cargadas de puro café, bananos, muy posiblemente en algunos casos oro, plata. Era algo muy importante en ese entonces el tema de la arriería, porque pues era el transporte de la colonia, era lo que transportaba todo en la colonia. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí ya vemos varias secciones de carga que tienen ahí. Continúa, por favor, Matías. Matías. Los arrieros, profe, ¿cuál La segunda porque pues la primera no tiene contenido. La segunda, el caporal. El caporal generalmente dueño de las mulas, pero siempre como el capataz responsable de la trayectoria y conocido por su experiencia. Bien, muy bien. Entonces, mm, el capataz pues era como que administraba la finca, por decir de alguna manera, el cultivo. Era el que se encargaba de mantener los animales pues bien alimentados, también de mantenerlos fuertes. Se encargaba de muchas labores, por ejemplo, de correr la tierra. Bueno, eran labores más como administrativas que el obrero. El obrero era diferente porque el obrero era el que estaba metido en el campo, pero el capataz era como que el que mandaba ahí como el tema de los cultivos y también de los animales. Antes, pues arriba de él estaba el jefe, o sea, ya el dueño de la finca o el dueño de la hacienda, en donde pues él era prácticamente como su mano derecha, el tema del capataz, porque pues él le daba información de lo que acontecía en la finca. ¿Sí? Entonces era más que todo eso. Listo, y los últimos, pues los arrieros eran conocidos como los pioneros y el sangrero. Son términos que se usaban dependiendo de la región, dependiendo de la región en Colombia, si estaba en el Caribe, si estaba acá en el centro del país o en el Pacífico, en el llano. Pero entonces generalmente le decían el tema de capataz, ¿no? Los capataz. Entonces, bien. Listo. Mm, continuamos. Bueno, esto lo podemos saltar. Bueno, los jesuitas. Esto es importante acá. Entonces, Laura, por favor, inicia. Laura. Laura. ¿No? ¿Nada? Bueno. Juan Manuel, ¿puedes ayudarme entonces? Profe, es que no miro la pantalla. Bueno, ¿ya puedes hablarnos? Todo Pues, listo. Los hermanos de la Compañía de Jesús eran verdadero nombre de los jusistas. Estos eran en su mayoría sacerdotes, pero también habían novicios y estudiantes. listo. ¿Alguna vez han escuchado sobre los jesuitas? No, señor profe. ¿No? No, señor. ¿No lo vieron en tercero o algo así? No, profe.
Bueno, entonces resulta que en No, la pero colonia, acuérdense que en la colonia pues se veía que había un fuerte vínculo con la religión católica, en este caso, porque pues los reyes eran católicos, entonces las colonias también deberían ser católicas. Resulta que los jesuitas eran como una orden religiosa, como una especie de misión de sacerdotes que llegaban a las colonias con el ámbito de evangelizar las comunidades indígenas y también pues de promover los valores en el tema religioso católico, las buenas costumbres católicas, como el tema del prójimo, el tema de pues la igualdad entre hermanos, etcétera, etcétera. Pues a raíz de lo que representaban, pues eran muy acordes a sus ideales, o sea, no tenían como, yo no diría malas intenciones, pero no era como algo tan significativo como el dominio español como tal. Entonces, por ejemplo, ellos se hacían con varias partes de tierra y pues ahí le daban como las posibilidades a aquellos que no tenían la posibilidad de tener tierra, entonces laborar ahí y pues crecer ahí en el tema económico. Nomás, si no estoy mal, esa iglesia de San Francisco se han ido por la séptima, esa iglesia que queda en la séptima con 13, que es como blanca en la parte de arriba, ¿sí recuerdan esa iglesia? ¿Sí? ¿Sí la recuerdan? La de San no, Francisco. profe, yo no la recuerdo. ¿No la han visto? Que cuando van por la séptima, ahí al frente del Banco de la República, queda una iglesia. ¿No han visto esa iglesia? Bueno, entonces le recomiendo echarse Profe, yo un no me paseo por ahí. acuerdo. Profe, creo que sí la vi, pero no me acuerdo tampoco. Entonces sí le recomiendo que se den un paseo por ahí. Y esa iglesia en realidad era una gran finca. Esa iglesia era el centro de un gran terreno que llegaba inclusive hasta más allá de la 30 con 26. Ese era un terreno grandísimo. Y pues después se fue debiendo y era propiedad de estos personajes, de los jesuitas. Y pues así se daba en varias partes de la colonia. La iglesia tenía grandes proporciones de tierra porque legalmente pues ellos podían tomarlas. Por lo que la iglesia era una institución política en ese entonces. Hoy en día pues es solamente como el tema del culto, de las personas que hacen, pero es muy apartada de la política. Si se dan cuenta, la iglesia no se le toma en cuenta para decisiones políticas, solamente como una veedora, como que solo ve, pero no interviene en decisiones políticas porque pues está el tema laico, ¿no? El Estado laico, que debe ser separado de cualquier creencia religiosa. Listo. Bien, entonces acá nos dicen, eran además grandes poseedores de tierras donde establecían sus haciendas y sus colegios. Recuerden que en la colonia los colegios eran netamente administrados por la Iglesia Católica. No es como hoy en día que había ciencia, había filosofía. No, había materias, matemática, historia, pero entonces tenía un enfoque más asociado pues al tema religioso. Entonces, se enseñaba y las personas que tenían cultura, que tenían como el tema de educarse con ellos, pues tenía un gran privilegio social, por lo que la educación a como hoy es en día era muy difícil acceder en ese entonces. Era muy difícil acceder en ese entonces porque pues solamente algunos privilegiados lo podían hacer, no todos, ¿listo? A comparación de hoy en día que pues tenemos colegios públicos, privados, institutos, universidades, etcétera, etcétera. En ese entonces era un poco más complejo acceder a la educación. ¿Listo? Bien, continuamos, por favor, Juan Manuel, tercer punto. Juan Manuel. Ya. Entonces sería precisamente donde empieza a seguir una creatividad, actividad económica, esto a pasar de la época de la realidad era más dura y más, aunque lo que respecta lo compraventa de tierra. Bien, la economía no era muy dinámica. Los jesuitas ingresaron para poder dinamizar un poco la economía,
entrar un poco más al tema de administración de tierras, pero pues nuestro sistema colonial solamente se dedicó a la adquisición de tierras y explotarlas con el tema pues, del agro, o sea, de cultivarlo, pero, pero lastimosamente en industria, en lo que es política, en lo que es condiciones sociales, la colonia se quedó bastante, porque no hubo como esa inversión de parte de lo que en ese entonces era España, no veía como muy prudente en invertir en las colonias, por lo que ellos consideraban que al invertir en el tema de las colonias, pues muy posiblemente se daba su independencia. Y pues paradójicamente se dio, pero no a raíz de eso, se dio pues ya por dilemas políticos, a diferencia de las colonias en Norteamérica, que esas sí se independizaron a raíz de su desarrollo industrial. Por eso hablamos de Estados Unidos y Canadá como unas potencias mundiales, por lo que ellos invirtieron cuando era prudente pues en el tema de industria, cosa que no se hizo acá, a pesar de que fuimos colonia primero, antes que el norte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor, profe, ¿puedo No, leer? señor. No, señor, profe. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Bueno, aquí nos dicen los jesuitas eran organizados, metódicos y muy intelectuales. Por ello es que se exalta en la historia su éxito en la economía. Mm, bueno, algo importante acá que se me ha olvidado mencionarles. Estas personas eran muy preparadas, ¿saben? O sea, cuando llegaban a la colonia, a las colonias aquí americanas, eran muy bien preparadas en el tema de conocimientos, en el tema bueno, yo diría que económico también, porque participaban activamente con lo que es el rey de España y todo el comercio que eso conllevó con el tema de las colonias americanas. Acuérdense que de acá se extrajo oro, plata, cualquier cantidad de metales preciosos, y pues eso empezó a subir la economía de España. Bueno, puede decirse que ellos organizaron en parte el sistema económico, por lo que invirtieron en infraestructura, invirtieron en varios procesos en donde dio como tal un auge de la economía de las colonias. Pero acuérdense que fue gracias a ellos, más no una voluntad de los reyes de España, que pues, para ser sincero, no les importaba las colonias, siempre y cuando les estuvieran enviando oro a España. Entonces, no había como mucho interés por ese lado. ¿Listo? Bueno, este lo traté de quitar, pero como que no se deja quitar. Bueno, entonces sigamos. Divani, por favor, ayúdame con el puntico que sigue. Divani. Profe, yo quiero, profe. Yo, profe. Bueno, Yo, profe. Joseph, ayúdame, por favor. Profe, el primer punto, Sí. que cada casa jesuita era económicamente independiente de las otras. Por ello, las ganancias de lo producido en una hacienda era para su sostenimiento y para el de sus habitantes, además para pagar la mano de obra que se necesitaría. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Obviamente cada casa jesuita o cada iglesia era económicamente independiente, o sea que lo que recogía de sus tierras era para su propio sostenimiento, o sea, para mantener los sacerdotes, mantener los obreros que tenían, mantener pues los gastos internos, porque pues obviamente el propósito de ellos era más que todo pues conocer las colonias y evangelizar pues la cuestión religiosa que se está dando en España. Y pues obviamente el sostenimiento de cada casa era independiente, o sea, no recibían apoyo. Era algo muy parecido a lo que hoy es la Iglesia Católica en Colombia. No recibe apoyo económico del Estado, se sostiene a sí misma a través de donaciones,
del tema de las ofrendas, bueno, es muy independiente. mm, y obviamente es una institución que recibe bastantes ingresos por el tema de donaciones que se hacen, a comparación de otras religiones que también hay en Colombia que necesitan también apoyo económico propio porque el Estado colombiano pues no financia ninguna iglesia, sea cual sea la religión, sea cual sea. ¿Listo? Entonces continuamos. Ayúdame, por favor, Nisi. Ok. Nisi. Que cada casa ¿Mm? Nada. Leonardo, ¿me puedes ayudar? En la pobre economía, profe. Sí. Listo. En la pobre economía colonial, totalmente agricultura y mineral, la única forma que se ofrecía a los religiosos de colocar el capital de la función era en haciendas. La agricultura constituía entonces así la única fuente de riqueza. Listo, muy bien. Entonces, para resumir acá, aunque los jesuitas iniciaron un proceso de impulsar la economía, de formalizar varios sectores de la colonia, por ejemplo, los indígenas, también el tema de los arrieros, como estábamos viendo. mm, La única fuente económica que era estable en la colonia era la agricultura. O sea que antes la economía en Colombia se daba mucho en el campo, si ustedes se dan cuenta. La economía en Colombia, lo que después va a ser Colombia, se daba mucho en el campo y de un tiempo para acá, pues ya empieza a verse un debilitamiento del campo y empieza el campesino a migrar a las ciudades. Por eso, por eso hoy en día se habla de que ya la riqueza está en las ciudades, por el tema del trabajo, el tema Profe, del dinamismo económico que hay en las ciudades. Señor, profe, ¿cuáles eran los tipos de costumbres? ¿cuáles costumbres? Ellos, ¿qué hacían de costumbre? Por ejemplo, si hacían agricultura, si hacía otro tipo de cosas, profe. Primordialmente era agricultura. Estaba el tema de la minería, sí, pero lo que siempre ha producido el país, lo que es Colombia hoy en día, es en el tema del agro. Por eso hay tanta disputa económica, tanta disputa política por las tierras y con los campesinos. Si ustedes se dan cuenta, las noticias que se están dando ahorita a raíz de la crisis económica que dio la pandemia, afectó fuertemente al campesino. Y es algo de todos los años, es algo que siempre ha estado porque pues no se han dado cuenta de que lo que realmente aporta a la economía en Colombia es el tema de la agricultura. Pero entonces es uno de los sectores más golpeados porque ya se le está dando como más prioridad al tema de las ciudades, al tema de formalizar la mayor cantidad de población dentro de las ciudades. Por eso vemos que hay migraciones, ya sea de Venezuela, de otras partes de Colombia, migraciones masivas a las ciudades, más no al campo, porque el campo, pues obviamente hoy en día es uno de los sectores más fuertemente golpeados. ¿Listo? Y pues es algo que siempre ha habido por el tema de que desde la colonia, Colombia siempre ha sido agricultor, o sea, siempre ha exportado a agricultura, el tema de vegetales, frutas, flores, algodón, bueno, cualquier cantidad de cultivos que se da aquí en Colombia, por la diferencia también de los climas que hay. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Bueno, este ya lo habíamos consultado, este lo vamos a saltar porque este ya ustedes lo habían consultado, el transporte, que pues primero estaba el tema de los arrieros, que era lo único que había. En el tema de los caminos no eran los más adecuados, no eran como los que más se daban, y que además también teníamos poblaciones indígenas que cuando transitaba, por decirlo así, la hilera de mulas cargadas, pues los atacaban, porque acuérdense que en el tema de la colonia no era que todo el país estuviera con dominio español. Habían partes en donde existía
poblaciones indígenas que hacían resistencia a la conquista española aún. Entonces fue algo muy complejo porque pues aquí nos dicen, otro problema para los navegantes eran los indios que les lanzaban flechas envenenadas. Obvio, en las partes más que todo en donde es más apartado el dominio, por ejemplo, lo que es el Chocó, lo que es el Pacífico, parte de la Amazonía, en partes acá de las cordilleras donde son más boscosas. Recuerden que varias poblaciones indígenas fueron desplazadas de su territorio, pero ellos se asentaron en otros lados y opusieron resistencia pues a ese dominio todavía pues cada vez más grande de los españoles. ¿Listo? Entonces, eso debilitaba también el tema económico, porque muchas veces no se podía transitar por ciertos caminos, había que rodear, o muchas veces duraba paralizada la carretera por meses hasta que se volviera a retomar el control de esa zona. Entonces, era más que todo un problema también cultural ahí, y es algo que siempre se ha dado en Latinoamérica, los problemas culturales. Listo. Bien. Bueno, el tema, no solamente teníamos los arrieros, sino los barcos, los galeones, en este caso, que eran los que transportaban mercancías entre los puertos, por ejemplo, acá el puerto de Buenaventura, el puerto de Cartagena, el puerto de Barranquilla, Santa Marta, entonces eran varios puertos que había. ¿Listo? Bien. Bueno, las empresas.